Bien, jóvenes. Nuevamente tengan buenas noches. Vamos a ir con la tercera y última parte en relación del contenido que está dispuesto pues para, para ustedes. Voy a compartirles la pantalla y con el propósito de cerrar el tema y ver algunos detalles. No sé si se está viendo, si se ve, ¿no? Sí, ya se está viendo. Permítame, voy a bajar mi cámara. Bien, entonces ya para ir cerrando este tema, entonces creo que queda claramente establecido. Voy a poner en modo de presentación, por favor. Sí, creo que queda claramente establecido que, en definitiva, los delitos están asociados a la edad, ¿no? Es decir, hay una estrecha vinculación en relación a la edad, es decir, el transcurso del tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte y que comprende eso mismo, ¿no? Las distintas etapas vitales que usted ya sabe que son cinco. A ver, a modo de consolidación de esos elementos. ¿Cuántas etapas vitales? Cinco, ¿no? ¿Cuáles serían estas, jóvenes? ¿Alguno se anima a darme respuesta? A ver. ¿Cuáles serían esas cinco etapas vitales? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Infancia? ¿Sí? Luego, Adolescencia, infancia, juventud. A ver, a Juventud ver. adulto. Ajá, a ver, vamos. Infancia, juventud, adultez, madurez y senilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Infancia, juventud, ¿sí? Adultez, madurez y senilidad, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿La juventud tiene tres subetapas? Sí. ¿Cuál es la primera? ¿Qué? Pubertad. Luego, ¿qué? adolescencia. Ah, y juventud propiamente dicha, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ahora sí estamos ok. Sí, señor. ¿No? Bien. Entonces, cada una de esas etapas vitales estamos de acuerdo que tienen un transcurso del tiempo, ¿sí? Claro, van desde el nacimiento hasta la muerte, están relativamente marcadas, ¿no? En relación de un momento eh, temporal para que se entienda, un momento histórico para que se entienda mejor, y están asociados a los delitos, ¿no? Entendamos que quienes cometen más hechos ilícitos en cuanto al número, los jóvenes y los adultos jóvenes, ¿sí? Sí, ¿no? Ya. Eso no quiere decir que los niños no cometan hechos ilícitos, porque ahora sí está muy visto, ¿no? Las personas maduras también cometen delitos, pero ¿serán delitos de fuerza o serán más delitos económicos, de estafa, defraudación? ¿Cómo es? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Y los adultos mayores? ¿Qué piensa? Como están con este periodo, ¿no? De desorientación y de demencia, como muchos dicen, ¿no? ¿Qué delitos cometerán los adultos mayores, las personas de la tercera edad? ¿Ah? ¿Qué delitos? A ver, producto de esa desorientación o de esa demencia. ¿Delitos sexuales? Sí, ¿no? Porque en cualquier edad se pueden cometer delitos sexuales, ¿no? Ya. Los viejitos pueden cometer delitos sexuales. ¿Delitos contra el honor? Sí, ¿no? También. Y ahora, delitos de fuerza. Un viejito atracador podrá haber por ahí. Quizás no mucho, ¿no? Quizás no mucho, ¿no? En realidad es muy poco imaginable. Inimaginable quizás, ¿no? Y claro, hemos visto esto de un poco la estadística sobre la delincuencia en las etapas vitales. La mayor cantidad de delitos violentos se cometen, hemos dicho, durante
Se nos cortó aquí, ¿no? Durante la juventud y la adultez temprana. Por eso dice jóvenes adultos, ¿no? Y los adultos, entre comillas, que están entrando en esta etapa. Pero sobre todo adultos y personas ya maduras, hemos dicho, delitos fraudulentos, estafas, corrupción, etcétera, ¿no? Los delitos sexuales se pueden cometer en cualquier etapa vital, hemos dicho. Y esto está asociado obviamente a los delitos, incluye a los viejitos, a los seniles, hemos dicho que sí, ¿ya? Entonces no hay duda en relación a este aspecto, ¿ya? Pero ya casi para ir concluyendo, es importante que nosotros veamos algo más, ¿no? Eh, la edad como causa del delito, yo ya me he adelantado a decirle que en realidad no está sola, sino que va acompañada de un otro factor que es el factor social o medioambiental, ¿ya? Así que realmente hay un nexo, sí, en cada una de las etapas vitales con el delito, sí hay, pero entre medio tiene que estar el factor social o medioambiental, ¿ya? Entonces, delito, sí, asociado a cada una de las etapas vitales, sí, asociada quizás a cualquiera de las etapas vitales y sus características, sí. Ahora, ¿qué ocurre con la vejez? ¿No? Con la vejez, ya sabemos, ¿no? Que como disminuye la agresividad, la fuerza, etcétera, ya no hay delincuencia violenta, ¿no? Entonces los viejitos cometen otra categoría de delitos. Como están reñidos con la juventud, hemos dicho que cometen delitos contra el honor, calumnian, difaman, injurian, etcétera. Entonces, esas son las categorías de delitos. Pero mire usted, algo que ya para concluir necesito que usted no se olvide, ¿ya? Como le decía que el factor social es muy importante, ¿sí? A este factor social para muchos se le llama factor contextual, ¿no? El contexto, ¿no? El contexto. Y el contexto está dado, sí, por el medio social, por el medio familiar y por las condiciones económicas, ¿ya? Entonces, el factor edad está realmente vinculado con el factor social medioambiental. Primero, el más importante dentro de él, el factor social, ¿no? El factor familiar y el factor económico. En el próximo parcial nosotros vamos a ver el factor económico como causa del delito, ¿ya? Pero no solamente aquello, ¿ya? Hay que ver que para explicar al delito, al margen del factor social, familiar, económico, también está el factor psicológico, ¿ya? Y claro, dentro del factor psicológico, el factor emocional, ¿no? Así que es muy interesante, ¿no? El factor psicológico y la madurez emocional para vincular con el delito, pues jóvenes, con el delito, ¿ya? Entonces, mire usted, ya van cuántos factores. Vamos a volver a quitar esto para que se dé cuenta. Factor social, el factor edad asociado al factor social, sí. Vamos a poner aquí, sí, para que entienda. Factor social, sí. El factor familiar, de hecho. El factor económico, también. ¿Sí? El factor psicológico, sí. Y dentro del factor emocional, etcétera, sí. Pero no solamente estos cuatro factores, sino también el factor biológico, ¿sí? El factor biológico, ¿sí? Este factor, el factor biológico. Y ese factor biológico, mire usted, son cuatro factores ya. Está asociado a la mayor o menor capacidad física, a la salud mental, ¿no? Buena o mala, y esto en relación con el delito, ¿no? ¿Sí? El comportamiento delictivo a lo largo de las etapas vitales y sobre todo las etapas vitales finales, ¿no? Entonces, mire, cuatro, sí, no, cinco factores asociados al factor edad. El factor social integra a muchos otros elementos ahí, a los familiares, a los económicos, al factor psicológico y biológico. ¿Ya? Entonces, no es que esté solo el factor edad, no, no está solo, está acompañado de esos otros factores. No habría sino cómo identificar, ¿no? Digamos, las formas de delinquir de las personas si no consideramos esos otros factores importantes, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Y esto es para acabar, ¿no? A ver,
¿Cómo podríamos prevenir en el delito si nosotros consideramos el factor edad, ¿no? Ahí el subtítulo dice investigación y prevención, ¿no? Un enfoque multidisciplinario. Entonces aquí nosotros tenemos que asociar, claro, el factor edad, hemos dicho, con la criminalidad, ¿no? Si analizamos desde un punto de vista interdisciplinario, ¿se acuerda qué quería decir inter? La criminología es interdisciplinaria, ¿se acuerda? ¿Qué significaba esto? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Mm? Inter quiere decir entre muchas ciencias, ¿no? Está ubicada la criminología. Entonces, si hacemos una investigación inter y multidisciplinaria, ¿ya? Del delito, inter y multidisciplinaria del delito, podríamos comprender que si el delito desde esa investigación multi e interdisciplinaria, el delito puede ser prevenido, ¿sí? Hay que buscar la prevención del delito y o la rehabilitación de las personas que han cometido el delito. Si no rehabilitamos, prevenimos. Si no prevenimos, rehabilitamos. Y para eso se necesita de muchos elementos que juegan ahí un papel importante, ¿ya? Un primer papel importante, la educación para prevenir en el delito, ¿no? Desde un enfoque inter y multidisciplinario, ¿no? Prevenimos en el delito en cualquier etapa vital gracias a la educación. Si no es la educación, es el apoyo familiar. Y si no alcanza la educación y el apoyo familiar, entra el sistema judicial. ¿Sí? Y obviamente el apoyo psicológico, ¿no? O la atención psicológica. ¿Sí? Entonces, mire, educación, sí, definitivamente. Apoyo familiar, sí. Apoyo psicológico, sí. Y si no entra en juego ahí, el sistema judicial estaríamos mal, ¿no? Porque se necesita de leyes y demás que se apliquen para juzgar a alguien y que de alguna forma pues se rehabilite, ¿no? Porque de otra forma no va a poder ser. La educación, ¿no? Como tal, ¿qué implica? ¿No? Una formación, ¿no? De la persona, ¿no? Para tener acceso al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y evitar así la delincuencia, ¿no? En los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera. El apoyo familiar, ¿por qué es importante? ¿No? Por esto, ¿no? Por el ambiente de protección, ¿no? Y la integración, ¿no? Social. ¿Y por qué el aspecto psicológico es importante? ¿No? Por esto mismo, ¿no? El desarrollo de la personalidad, ¿no? Ahí, ¿no? Para evitar esos riesgos de delinquir, ¿no? Y analizar todas las causas que pueden estar asociadas al delito desde un punto de vista psicológico. Y cuando no alcanza todo esto, ¿sí? Está el sistema judicial. Se aplica un código que se llama Código Penal, donde están tipificados los delitos y sus respectivas sanciones. Y claro, que se castiga al sujeto que ha cometido un hecho ilícito, quizás vaya a dar un establecimiento penitenciario y bueno, pues quizás ahí se rehabilite y se reintegre socialmente al delito, ¿no? Uno de los fines de la pena es la rehabilitación, ¿no? Es decir, o considera también como enmienda o readaptación social, ¿no? O reintegración social. Es uno de los fines de la pena. Y la pena se logra, pues, previo juicio, ¿no? Previo proceso. Entonces, así y solo así se va a lograr, ¿no? La prevención en el delito, ¿no? Desde un enfoque multidisciplinario. Mire, usted está entrando ahí, la educación como una disciplina, ¿no? El apoyo psicológico o la psicología como otro, ¿no? El derecho, ¿no? Aquí, el derecho penal, aquí, ¿no? Sí, aquí quizás la sociología, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Con el apoyo familiar, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, espero que hayan captado esta partecita que creo que no estaba muy difícil. ¿Alguna duda razonable hasta ahí, joven ilustre? Preguntitas. Pregúnteme nomás, yo le voy a responder. O yo lanzo dos preguntitas para que se ganen puntitos. Aquí tengo mi lista de asistencia. Puedo regalar puntitos. Y he regalado como cuatro a cuatro personas. A ver, ¿en cuántas subetapas se divide la juventud?
¿Quién da Son más? tres. 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 ¿Cuáles son esas? A ver, Adolescencia, pubertad y la otra es juventud la propia. juventud propiamente dicha. Muy bien, Ángela. Vamos a buscarte aquí. Ya. Listo. Una pregunta más ahí para que se gane puntito. A ver, desde un enfoque multidisciplinario, ¿cómo se podría prevenir en el delito? A ver, cuatro cositas hemos dicho que podríamos hacer, ¿no? A ver, unita de ellas. La educación. Súper, muy bien, José Armando. O Solices, ¿no? Sí. Solís, muy bien, ahí estamos. ¿Alguien más? De educación ha dicho su compañero. Listo. ¿Sistema qué? Judicial, ¿no? Ya. ¿Algún otro factor? ¿Algún otro elemento? Chiquillos. ¿Mm? Apoyo psico. ¿Qué? El apoyo psicológico, Listen, creo que era. Muy bien, José. José. Apoyo psicológico, ¿no? Sí, señor. ¿Te da cuenta? Muy bien. Ya casi para ir dirigiéndonos a la recta final de todo lo que hemos dicho. Está cerca su examen, es la próxima semana, ¿no, jóvenes queridos, o no? ¿O yo estoy mal? La próxima semana, ¿no? Su examen, el próximo. Bien. Considere usted este detallito a modo de retroalimentación que es importante, por favor. ¿Ya? Muy importante lo que voy a decir en este instante para ustedes. ¿Ya? Bien. Primera consideración importantísima. ¿Ya? Primero, estos son los temas que nosotros hemos avanzado, ¿no? Dentro de una primera unidad didáctica, una segunda unidad didáctica, una tercera unidad didáctica. O sea que hemos avanzado tres unidades didácticas. La primera, introducción general. La segunda, historia de la criminología. Y la tercera, biología criminal, concluyendo con el tema 12, que es la edad. ¿Sí? Nuestro examen es el próximo 20 de septiembre. Es decir, el próximo viernes. Sí, ¿no? El próximo viernes. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí necesitamos considerar algunos aspectos complementarios a esto que le estoy diciendo. El tema uno para nosotros, ¿sí? El tema uno ha titulado así, ¿sí? Ha titulado así, la criminología, definición y contenido. El tema 2 ha titulado la criminología y su relación con otras ciencias. El tema 3 ha titulado los métodos, y de hecho era un motivo de una batería de preguntas que es calificable, procesual, ¿no? Muchos de ustedes han presentado, han dejado inclusive en la plataforma. Bien, el tema 4, precursores y fundadores, ¿sí? Entre comillas hubo una especie de control de lectura, pero en realidad fue una actividad la que realizamos, pero bueno, con esa orientación. Tendencias criminológicas en general, a partir de la tendencia antropológica, sociológica o sociologista y ecléctica. Hemos hecho un cuadro comparativo ahí, comenzamos en aula a trabajar básicamente sobre una de las tendencias y pedimos que para la próxima clase llenáramos el cuadro con las ideas principales respecto de cualquiera de las otras tendencias que quizás le tocó dejar como espacio ahí y llenar. Si seguimos con la tercera unidad didáctica, está el tema de la herencia, el tema del sexo, el tema de la raza, el tema de las glándulas endocrinas y el tema de la edad. Esas son las temáticas que hemos visto. 12 temas que están diseñados, ¿sí? Han sido diseñados, ¿no? Para un primer parcial, ¿ya? Permítame, le voy a compartir esto más. Señáleme si se está viendo. ¿Se ve, no? Sí, Listen. Muy bien. Perfecto.
Bien. Si nos vamos al tema uno, jóvenes, aquí hay algunas cositas que hemos visto. Hemos explicado inicialmente con el tema uno algo sobre el delito y hemos dicho que el delito en realidad no es conceptuado por la criminología, sino que desde el punto de vista criminológico, prácticamente el delito para la criminología lleva algunas ideas que hay que considerarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? A ver, eh, pecado, delito, ¿no? Hemos dicho que, claro, en un inicio el delito era considerado para muchos como un pecado, ¿no? Y del pecado también surgió el delito y que hubo un nexo, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿no? Hemos explicado también algo sobre la cultura y delito, ¿no? Si usted se acuerda, aquí hemos dado un concepto de cultura, pero partiendo de la faz natural y la faz cultural del delito, ¿no? Porque la habíamos explicado ahí dentro del delito mismo, porque así se entiende. Y hemos dicho que la cultura es sumamente amplia, pueden darse muchos conceptos. Y al final, la cultura implica idioma, implica tradición o tradiciones, costumbres, formas de pensar, de sentir, vestimenta, lengua, etcétera. En resumidas cuentas, la cultura es todo, ¿no? Entonces es el conocimiento. Y esto está relacionado con el delito. Y hemos dicho que hay un vínculo, un nexo inmediato, ¿no? Porque, claro, entre cultura y delito, delito y cultura hay un nexo, ¿no? Es más, hemos dicho que cada sociedad merece los delincuentes perdón, tiene los delincuentes que se merece. Y claro, de acuerdo a la cultura, lo que pueda darse como delito en un país puede ser que no lo sea en otro, ¿no? Hemos explicado también sobre la realidad y el valor, si usted se acuerda, ¿no? Hemos dicho que el delito, bueno, primero que la realidad es algo que en los hechos tiene una existencia real y visible, que puede ser perceptible a través de los sentidos, de una u otra forma. Y el valor que está asociado a muchas formas de conceptuarse, por supuesto. La que nos interesa es esa valoración de tipo moral, ¿no? Porque hemos dicho que el delito está muy reñido con la moral, pero también un valor quizás de tipo económico. Entonces, el delito es real, hemos quedado en que sí es real, muchas veces percibido a través de los sentidos, ¿no? Alguna vez uno ve la comisión de un hecho ilícito o escucha de la comisión de un hecho ilícito o quizás percibe a través de las estadísticas que el delito es real, ¿no? Y esto está muy relacionado con el valor, ¿no? Hemos dicho con los llamados valores morales y el valor económico. Hemos dado dos definiciones de criminología, si usted se acuerda, ¿no? Luis Jiménez de Azúa es uno de los que mejor define a la criminología, pero también está el Huáscar Cajías, si usted se acuerda. Hemos dicho que básicamente el Huáscar Cajías apuntan de una u otra forma a lo mismo, ¿no? Una ciencia causal explicativa del delito, ¿no? O lo que decía yo en el concepto general, ¿no? La criminología es una ciencia que se encarga, no una ciencia autónoma que se encarga de estudiar al delito como fenómeno individual o como fenómeno social o demás. Creo que eso es lo que hemos dicho, ¿se acuerda? En relación al nombre, bueno, aquí hemos explicado básicamente que la criminología ha sido conocida por distintos autores, cada uno de ellos le ha dado a la criminología un nombre en función de lo que pensaba en ese entonces. Lombroso, Garofalo, Ferri, Quetelet, Exner, y así, un sinnúmero de autores, ¿no? Que cada uno desde su perspectiva, desde la ciencia que estudia, le dio nombre, antropología criminal, sociología criminal, biología, etcétera, ¿no? Psicología criminal, etcétera. El contenido. ¿Se acuerda usted que aquí habíamos dicho que toda ciencia lo es porque tiene un objeto, un contenido y un método? Sí, señor. El objeto es muy importante. ¿Qué es el objeto? Es el fin o propósito de una ciencia. Y el contenido, habíamos dicho que es aquello de lo que está hecha la ciencia. El contenido está relacionado básicamente con la esencia, ¿no? La esencia de la ciencia, ¿no? Es la materia prima, para que me entiendan. Entonces, por su objeto, la criminología estudia el delito a secas. Y por su contenido, las causas del delito. De ahí que la criminología es un saber científico, hemos dicho, ¿no? No solamente porque tiene
objeto. No solamente porque tiene contenido, sino porque tiene un método. Y eso ha sido motivo de una batería de preguntas que la hemos resuelto en clase, se acordará. ¿Verdad? Pero también la criminología es un saber inter y multidisciplinario, ¿no? Si nosotros recordamos, ¿no? Un poquito, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Inter y multidisciplinaria es la criminología, ¿no? Inter quiere decir entre muchas, ¿no? Y multi, ¿no? Quiere decir, ¿no? Relacionado o vinculada con muchas. Hemos graficado en la pizarra, ¿no? Cómo se da lo inter y cómo se da lo multi, ¿sí? Y esto nos ha servido para realmente estar convencidos de que es una ciencia, ¿sí? Claro, nos hemos adelantado a muchas realidades por ahí. Bueno, y entonces esa base nos ha permitido generar el tema número 2, pues, ¿no? La criminología y su relación con otras ciencias. ¿Por qué es importante? Hemos dicho, ¿no? Considerar la criminología con otras ciencias, porque la criminología no está sola. Es un saber inter y multidisciplinario, como hemos dicho aquí. Y entonces hay dos coordinaciones importantes, ¿no? Desde las cuales se desarrolla la criminología, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a separar un poco, ¿no? Una coordinación de tipo ¿qué? Vertical, ¿se acuerda? Aquí no dice vertical, dice cualquier cosa, ¿no? Mire usted, a ver, qué vergüenza, ¿no? Aquí dice cualquier cosa. Ahora sí dice, ahora sí dice vertical, ¿no, jóvenes? Ya, listo. Entonces, note usted, sí, una coordinación vertical y una coordinación horizontal. Yo le pregunto a usted, a cualquiera de ustedes, ¿dónde están las ciencias jurídicas, jóvenes? ¿Ubicadas en la vertical o en la horizontal? ¿Dónde están ubicadas las ciencias jurídicas? Horizontal. Ajá, porque claro, hemos dicho que ahí está una vertical, así más o menos, ¿no? Y claro, bueno, una horizontal, ¿no? ¿Dónde están las ciencias jurídicas? Aquí, ¿no? En la horizontal, eso hemos dicho, ¿no? Porque en la vertical están las ciencias no jurídicas. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, a partir de ahí, hemos gestionado, ¿no? Una explicación de que hay una coordinación vertical, una coordinación horizontal, y hemos dicho que las ciencias jurídicas se encuentran en la coordinación horizontal. ¿Por qué son más importantes las ciencias que están en la coordinación horizontal? Porque todas ellas estudian al delito desde distintos ángulos. Hemos explicado aquello. También hemos trabajado en aula para cerrar el círculo ahí un poquito en función, ¿no? De cuáles son las ciencias jurídicas, cuáles son las ciencias no jurídicas y un poco cómo se vinculan con cada una de estas ciencias, ¿verdad? En relación al tema del método, bueno, aquí simplemente necesito resumir una cuestioncita, ¿ya? El método en criminología no es único, ¿no? Hemos dicho. Claro, partamos de lo primero, ¿qué es el método? El método es esa serie de pasos que se siguen, ¿no? Para construir un objetivo, ¿no? O algunos dicen el conjunto de pasos que sigue una ciencia de principio a fin para poder entender ese objeto. Bueno, no importa el concepto, ¿ya? Pero el método en criminología no es único, aplica muchos métodos. No podemos aplicar el método experimental, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no el método experimental? Porque no podemos provocar hechos delictivos intencionalmente para ver cuál es el resultado, ¿se acuerda? Ya. Y a partir de ahí hay métodos que le aplican. Sí, puede ser, por ejemplo, el método del caso individual para analizar el delito como fenómeno individual con sus formas, ¿no? Tres formas tiene, ¿no? El método del caso individual. Observador, participante, registro de actividades y autobiografía del delincuente, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho. O quizás la propia estadística criminal. Sí, aplica para analizar al delito como fenómeno social o demás. Y ahí surge, pues, Quetelet como uno de los grandes estadistas criminales, analizando al delito desde ese punto de vista. Y en torno a esto mismo es que gira el tema en cuestión, joven. ¿Sí? Y usted ha resuelto una batería de preguntas. ¿Ya? Precursores y fundadores no ha sido sino no ha sido una excepción, un tema muy concreto, ¿no? Bueno, aquí simplemente hay que señalar lo siguiente, ¿no?
Antes del Lombroso han surgido muchos autores. Y estos señores que han surgido antes del Lombroso han sido biólogos, han sido psicólogos, han sido antropólogos, han sido historiadores, han sido matemáticos, han sido físicos, han sido químicos, etcétera. Y cada uno de ellos, inclusive han habido, ¿qué le digo? Grandes pensadores, Aristóteles, Sócrates, Orano, etcétera. Bueno, un montón que cada uno de ellos ha tratado de analizar al delito desde su propio punto de vista, ¿no? Para luego decir, a ver, ¿cómo es que puede entrar aquí una nueva ciencia que analice al delito y sea una ciencia causal explicativa? Cada una de estas personas ha tratado de dar una idea. ¿Dónde se cimenta todo y se mejora? En el periodo lombrosiano. ¿Por qué? Durante este periodo surge César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrique Ferri, le he dicho, ¿no? Y estos señores prácticamente son los considerados precursores realmente y fundadores de la criminología, ¿no? Son los más significativos, porque cada uno de ellos, desde su propio punto de vista, ha dado su explicación respecto del delito. Uno siendo antropólogo, criminal, otro sociólogo, otro biólogo, o perdón, otro antropólogo, sociólogo y el otro sí, biólogo, ¿no? Entonces, note usted, ¿no? Mire usted. Y entonces a partir de ahí hemos hecho todo un cuadro comparativo, viendo las tendencias antropológicas, ¿sí? Las tendencias aquí antropológicas, ¿sí? Y explicando cómo es las tendencias antropológicas se desarrollan sobre la base de un cuadro comparativo que usted ha analizado, ha visto en su libro seguramente algunos elementos, y esto se ha manifestado y se ha materializado en un cuadro comparativo, que lo he visto en su plataforma, que lo he visto en físico y que ya está calificado, ¿no? Las tendencias antropológicas sostenidas por César Lombroso, el hombre no nace, no se hace, los llamados rasgos físicos son los que influyen, más que las características propiamente ambientales, etcétera. Y todos los que hacen análisis de una tendencia antropológica van por ese factor, pero asociado al factor psicológico también, ¿no? Al factor psicológico también, ¿no? Básicamente es lo que se nota ahí. Y ahí se citan autores, Lange, Ernest Hutton, von Roden, cada uno ha dado su aportito para decir, Lombroso, estamos aquí, te ayudamos, ¿no? Pero también teorías de base psicológica y psiquiátrica y endocrinológica también, ¿no? ¿Sí? Ahora nosotros ya entendemos por qué la endocrinología, como rama de la biología y de la medicina, estudia las glandas de secreción interna, ¿no? Y es algo de tipo biológico lo que hemos visto. Las tendencias sociologistas sostenidas por Ferri, ¿no? Sí, no importa si es la propia escuela francesa con Turati, Napoleón Colagny, etcétera, o con el sociologismo economista o economicista, así en este caso de Turati, o quizás los propios norteamericanos, Sutherland o Merton, o Robert Merton, ¿no? Aquí de lo que se trata es explicar al delito sobre la base de tipo sociológica, ¿no? El medio ambiente o mundo circundante es el que ejerce influencia, ¿no? Básicamente en eso gira, ¿no? Y todo factor social o ambiental influye. El factor económico, que vamos a verlo en el próximo parcial, realmente es preponderante, ¿no? O como dentro de la escuela francesa, ¿no? Hay un autor, Lacazarné, ¿sí? Que habla de una teoría llamada teoría microbiológica, con la que de una u otra forma explica cómo el delincuente se compara con un microbio, ¿no? Y que es bien interesante esa teoría. Los eclécticos, que son una mezcla, ¿no? De una tendencia antropológica como sociológica, y ahí surgen Mesger, Exner y Gemelli. Exner es uno de los grandes, perdón, es uno, junto con Mesger y Gemelli son de los grandes eclécticos, ¿no? Mesger, dinámica de la disposición del medio, cooperación entre disposición y medio. Mire usted cómo se combina un factor biológico, psíquico, o perdón, físico con factor social, ¿no? Es bien interesante. O como hemos hablado también de la herencia, jóvenes, ¿no? De la herencia y el medio ambiente, ¿se acuerdan? ¿Sí?
cómo esa transmisión de genes puede influir en el comportamiento de las personas, ¿no? ¿Qué es el genotipo? ¿Qué es el fenotipo? ¿Cómo influyen en el comportamiento de las personas? ¿Cómo esto está asociado al delito? ¿Cómo se materializan las familias criminales? Lange y su estudio sobre mellizos, univitelinos, bivitelinos, ¿no? La herencia de lo normal, esas fallas genéticas que pueden haber, ese cromosoma delincuente, ¿se acuerda? El tema del sexo asociado a qué joven querido, ¿no? A algo muy importante, esas diferencias, esas diferencias físicas que existen entre varón y mujer, y esto asociado más tarde con el tema del género, ¿no? ¿Cómo se determina el sexo? ¿Quién determina el sexo del futuro ser? Quizás el papá, ¿no? O las propias diferencias sexuales primarias y secundarias para diferenciar al varón del varón, al varón de la mujer, ¿no? La criminalidad masculina y femenina asociada, claro, esa proporción 5-1, porque los varones son más delincuentes, las mujeres son menos delincuentes, los llamados delitos sexuales que pueden ser cometidos por varones, mujeres, ¿no? O la propia prostitución, que en muchos países es delito, en otros no, las formas de prostitución que hemos explicado, ¿se acuerdan? La raza. Hemos dicho que es la raza, no es un concepto de tipo biológico nada más para hablar de la diferencia que hay de color de piel, sino va más allá, ¿no? Un concepto ya sociológico, integrando a muchos otros factores, junto con el factor nación, ¿no? Eso de la nacionalidad, ¿no? Esa capacidad de identificarse con un pueblo indígena, originario, campesino, por ejemplo, ¿no? O la criminalidad del negro, ¿no? En Estados Unidos versus la criminalidad del indígena boliviano, esa relación que hace Manuel López Rey para explicar cómo se da la criminalidad en Bolivia en relación a nuestros indígenas, por ejemplo, ¿no? Las glándulas endocrinas que hemos visto hace no mucho ratito, hemos visto cómo funcionan las glándulas de secreción interna, cuáles son las más comunes, esto está asociado a las hormonas, si secreta más o menos hormona, y cómo entra el factor ambiental ahí también, ¿no? Y cómo se da la delincuencia general asociada a esto mismo, o la delincuencia sexual por el mal funcionamiento de una glándula de secreción interna sexual, ¿no? Las hormonas que se secretan en mayor o menor cantidad, y cómo esto está definitivamente asociado a un factor biológico, sí, pero también social, ¿no? Y cómo es que se materializa el delito. Y finalmente, la edad, jóvenes, la edad, ¿no? Que es el último tema que hemos visto, jóvenes queridos. ¿Qué es el factor edad? Hemos dicho el transcurso del tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte, considerando 5 grandes etapas vitales: infancia, juventud, adultez, madurez, senilidad, y obviamente dentro de ello las 3 subetapas que tiene la juventud, ¿no? Pubertad, adolescencia, juventud propiamente dicho. En la edad y número de delitos, hemos ahí especificado que el número de delitos se da en mayor proporción entre los jóvenes y los adultos jóvenes, como muchos le llaman, ¿no? Y obviamente la especie de delitos dependerá de la etapa vital, y esto estará muy asociado definitivamente a ciertos factores ambientales, sociales, psicológicos, etcétera, ¿no? Que influyen. ¿Quiénes cometen más hechos ilícitos? Ya lo sabemos, los jóvenes, los jóvenes y los jóvenes adultos, ¿no? Delitos sexuales, todos pueden cometer delitos de tipo sexual, ¿no? Y así hemos ido identificando algunos elementos que son propios, ¿no? De esta relación, que es sumamente interesante, sumamente importante, jóvenes queridos. Entonces hemos desarrollado, imagínense, 12 temas largos, 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 durante ya un primer parcial. Entonces les invito a estudiar, a estar preparados para el día de su examen. Y nada, no, espero que no sea, no, de hecho no va a ser difícil, porque yo estoy pensando que usted está preparado. Se han cumplido con todas las actividades procesuales de este parcial. Bueno, pues no se olvide a estudiar con un poquito más de seriedad, repasar por ahí, pero también acuérdese de que hay actividades complementarias, ¿no? Espero que ya su guión de su actividad representativa del semestre esté listo, ya vayan pensando en su trabajo final. También había que presentar algo hoy día, etcétera, ¿no? Si hubiéramos tenido clase presencial, ya nos vamos a ir dando modos, ¿ya? Mientras tanto, un abrazo cordial, se me va a acabar ya la sesión, y que tengan un buen descanso, pues. Los voy a ver